Andrés, te consulto cuál es el daño que pueden producir estos misiles y la distancia que pueden recorrer. Lo vamos a ver en este mapa. La distancia son 300 kilómetros. Es mucha la distancia que recorren los ATACMS. Aquí vemos en el mapa, mirá. Son disparados desde Kharkov. ¿Sí? Y los 300 kilómetros es exactamente hasta esta zona. ¿Sí? No llegan a Moscú, porque Moscú está ubicado casi a 600 kilómetros de Kharkov. ¿Sí? Allí vemos la zona verde, es Kursk. Exacto. ¿Sí? Esa es la zona donde supuestamente se había autorizado a justamente utilizar este tipo de armamentos. Ahora fíjense en ustedes, lo que está marcado justamente con aviones, círculos más grandes, son 14 bases, ¿sí? 14 bases rusas, desde las cuales parten los aviones para bombardear Kharkov y otras zonas rusas, ucranianas. De hecho, ¿sí? Ucrania dice que disparó los misiles justamente sobre infraestructura militar rusa. Claro. La infraestructura militar rusa está señalada en estos puntos blancos y rojos. Entonces aquí tenemos desde donde parten los aviones y aquí son bases, cada una de ellas, bases militares. En la mayoría hay, por ejemplo, armamento. Y fue uno de estos puntos que se atacó en el día de hoy, allí, en el norte, justamente. Ustedes fíjense en que hasta ahora el material bélico utilizado por Ucrania era más que nada los HIMARS, que tenían una distancia de 70 kilómetros y algún que otro también ATACMS, pero que estaba reducido a 160 kilómetros. Ahora, el alcance son 300 kilómetros, pero viajan a una velocidad impresionante. Efectivamente, por eso en muy poco tiempo pueden recorrer esta distancia. Utilizan combustible sólido, por lo cual también eso le da rapidez y precisión, y son muy precisos. Ahora, en este contexto de enorme tensión, fueron disparados desde Kharkov, y eso alcanzó entonces el kilometraje que le permite al misil por su autonomía llegar. Ahora, nadie descartaría a esta altura que si el conflicto se incrementa aún más, puedan utilizar otro lugar de disparo para llegar también a otro objetivo. No, claro, ruso. Nosotros decíamos, desde Kharkov hasta Moscú... No llegan. No llegan porque hay 300 kilómetros. Pero en caso de que las fuerzas ucranianas ya están posicionadas en Kursk, desde Kursk tampoco llegan, porque son un poquito menos de 500 kilómetros. Pero si seguirían avanzando y se posicionan a 300 kilómetros, entonces sí corre riesgo Moscú. Bueno, estas son hipótesis, ¿no? Pero lo más importante, lo que está utilizando Ucrania ahora son estos misiles para atacar justamente aeropuertos y puntos militares desde los que son atacados, desde lo que es atacado el territorio ucraniano. Bien, veremos cuál es la respuesta, si la hay, de Rusia, ¿no? Efectivamente a estos ataques que se produjeron el día de hoy. Rusia, recordemos, Andrés, anunció que neutralizó a los misiles. Por lo menos a 5 los neutralizó de los 6 que dispararon. Exactamente, mira, simplemente un tema más. De Kharkov a Kursk, ¿sí? Hay menos de 200 kilómetros, 170 kilómetros, con lo cual todavía tendría casi el doble para recorrer el misil. Pero ¿cuál es la diferencia de estos ATACMS, como por ejemplo los HIMARS, así llegaran? Es que son mucho más precisos.